Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la siguiente clase de esta capacitación en conciencia postural. En esta ocasión vamos a hablar sobre las cadenas miofaciales. Una cadena miofacial es la expresión de una coordinación motriz organizada para cumplir con un objetivo. Cuando empecé a analizar la información que iba a seleccionar para esta formación, elegí esta frase para hacer la apertura porque me parece que es muy representativa de lo que es realmente una cadena miofacial, porque justamente es esto que representa esta frase, es la expresión de una coordinación motriz organizada para cumplir un objetivo. ¿Cuál sería ese objetivo? El de movernos de manera armónica y de manera eficiente y con una economía de esfuerzo. Y esta cadena miofacial justamente lo que hace es hacer que todo eso tenga este sentido y se pueda cumplir de la mejor manera con este objetivo que al final es el de movernos. Para entender esta temática sobre cadenas miofaciales, tenemos que ir hacia las bases. Y esta base en este caso es la fascia. Entonces vamos a empezar a hablar de fascias. Y para eso me remito directamente a la fuente más noble y eficiente con la que podemos entender qué es una fascia. Y fue a través del diccionario médico Salvat, que define a la fascia como una aponeurosis o una expansión aponeurótica. A la aponeurosis la define como una membrana fibrosa blanca, luciente y resistente que sirve de envoltura a los músculos para unir estos con las distintas partes que se mueven. Y define al tejido conectivo como el tejido de sostén derivado del mesodermo formado por fibras conjuntivas y elásticas y células. Comprende el tejido laxo, adenoideo, óseo, elástico y cartilaginoso. Con esta definición, que si bien es amplia y ha sido un poco reducida para facilitar la comprensión, englobamos lo que sería esta definición de fascia. Pero acá encontré una palabra clave con la que voy a terminar por definir a la fascia. ¿Y qué es esto? La envoltura de los músculos. ¿Bien? Me voy a quedar por ahora con ese concepto de la fascia como envoltura de los músculos. Entonces, según estas definiciones, la fascia se puede considerar como una de las formas del tejido conectivo y es el más extenso tejido del organismo. ¿Por qué decimos que es el más extenso? Porque acabamos de decir que la fascia puede simplificarse en una representación como la envoltura de los músculos. Significa que todo nuestro cuerpo está como envuelto en esa fascia que se va armando como si fuesen paquetes musculares y se va organizando los grupos musculares o las musculaturas según los segmentos corporales y según las funciones que van a cumplir en nuestro cuerpo, se van agrupando como dentro de ese mismo paquete de envoltura facial. La fascia corporal tiene un recorrido continuo, envolviendo todas las estructuras somáticas y viscerales, y funcionalmente también incluye a las meninges. Entonces, todas esas partes corporales que tienen que estar agrupadas para que tenga un significado ese segmento corporal, están logradas esa conexión a través de este tejido facial. La fascia no solo envuelve todas las estructuras de nuestro cuerpo, también las conecta entre sí, les da soporte y va logrando la forma corporal. Así como hemos visto en la clase anterior, la estructura corporal que estaba conformada inicialmente por los huesos, por las articulaciones y por los músculos, para que esta forma del cuerpo tenga este sentido,
está la fascia, que es la que termina armando todo este conjunto estructural de nuestro cuerpo. Además de las funciones de sostener y participar en el movimiento corporal, se le asignan a estas fascias otras actividades bioquímicas y biomecánicas. O sea, estarían cumpliendo una función relacionada al movimiento y una función también relacionada a intercambio de funciones bioquímicas corporales con la acción del sistema electrolítico y electromecánico. La fascia también organiza y separa. Yo les iba diciendo, vamos como agrupando. Entonces, se organizan como paquetes musculares y a la vez se separan de otros paquetes musculares. Entonces, también cumple esa función. Asegura la protección y la autonomía de cada músculo y de las vísceras, pero también reúne componentes corporales separados en unidades funcionales. De esta manera establece relaciones espaciales entre ellos. Quiere decir que considera la agrupación en el espacio correspondiente que debe ocupar dentro de nuestro organismo. Y esto se logra a través de este tejido facial que va organizando todo lo que deba organizar según las funciones que cumple y separando también de esta manera según las funciones que cumplen para que tenga una mejor organización en la función corporal definitiva que va a tener cada área y cada parte del cuerpo cumpliendo el rol que deba cumplir. La fascia tiene la propiedad de garantizar la disposición de los nervios y vasos linfáticos y la función nutritiva en relación con la sangre y la linfa. Esto es lo que explica un poquito estas funciones bioquímicas, ¿sí? Siendo así el medio de transporte entre y a través de todos los sistemas del organismo. Se le puede comparar con las conexiones de la inexplorable e interactiva red global de Internet. Gracias al Internet hemos podido conectarnos con los lugares más remotos del mundo, justamente a través de estas redes tecnológicas, digamos. Bueno, así es como podemos hacer un paralelismo y una comparación para tomar como un ejemplo muy importante de cómo organiza y conecta la fascia todas las estructuras corporales y las funciones bioquímicas que también termina cumpliendo en nuestro cuerpo. Cada parte del músculo, cada una de sus fibras y fascículos está rodeado de fascias que se van conectando entre sí. Entonces se van separando como en pequeños paquetitos las fibras musculares, los fascículos y se van conectando para tener esta relación entre las distintas cosas que van pasando en nuestro cuerpo y la conexión también entre una y otra función corporal. Entonces, así terminan formando una sola fascia como una envoltura de recorrido continuo con dobleces que permiten cobijar y guardar elementos anatómicos de nuestro cuerpo. Se puede sugerir que es el sistema facial el que termina determinando esta estructura corporal. Y así es como llegamos de la fascia al sistema facial. El sistema facial forma una ininterrumpida red que controla los componentes de nuestro cuerpo. No es posible mantener un cuerpo saludable sin que exista un sistema facial saludable. Este sistema debería encontrarse en un equilibrio funcional para asegurarle al cuerpo el desenvolvimiento óptimo en sus tareas. Entonces, es un sistema que es fundamental
en nuestro trabajo postural. Porque si hablamos de que es un paquete que va envolviendo distintas estructuras, todas las fallas o falencias o déficit que se encuentren en ese paquete son transmitidas al resto de la estructura corporal. Entonces, del sistema facial depende el resto de la función de nuestro cuerpo. De la salud de nuestro sistema facial depende la salud del resto de nuestro organismo. La presencia de restricciones en el sistema facial y de su estructura interna va creando algunas incomodidades que interfieren en el desenvolvimiento funcional apropiado. Puede encontrarse en una excesiva tensión, con lo que va a producir estas retracciones corporales, va haciendo una tensión y una retracción que va a limitar el movimiento porque va a ir incrementando la rigidez y va a dificultar la desenvoltura natural de nuestro cuerpo. O puede encontrarse también demasiado distendido. En el caso de que haya demasiada distensión, afecta el funcionamiento corporal porque no cumple esta función de soporte y de contención de todas las estructuras que se encuentran o deberían funcionar correcta y coherentemente dentro de ese sistema facial. Entonces, ni uno ni otro. Y vuelve a surgir otra palabra clave que la venimos mencionando desde el inicio de las presentaciones, y es el equilibrio. Para que todo nuestro cuerpo funcione correctamente, terminamos cayendo siempre en la misma premisa. Tiene que haber un equilibrio. Ni excesiva tensión, ni excesiva distensión. Un equilibrio entre ambos es lo que nos va a garantizar este funcionamiento facial, en este caso, correcto y sano. Para entender un poquito mejor este sistema facial, se puede comparar con estas tres formas de acostarse en lo que conocemos como hamaca paraguaya. Y tenemos en la primera imagen que está demasiado tensa. Si la hamaca está demasiado tensa, probablemente perdamos el equilibrio porque no tiene esta movilidad y flexibilidad para que podamos relajarnos y recostarnos cómodamente. Hay mucha tensión en el tejido de esta hamaca que no nos va a permitir que ese tejido se adapte de alguna manera a la forma de nuestro cuerpo, sino que mantenga una estructura muy rígida que va a repercutir en el confort de nuestro cuerpo. Si se encuentra, como en la segunda imagen, demasiado floja, no nos sostiene. Entonces nos sentimos inseguros y, como muestra esta imagen, como demasiado agrupado. No podemos tampoco tener el confort necesario para poder relajarnos en esa hamaca. Y en la tercera imagen vemos que está perfectamente equilibrada. No hay mucha tensión como en el caso de la primera y no está tan floja como en el caso de la segunda. Entonces, solamente en esta tercera opción o la última, el cuerpo puede relajarse porque encontró el confort. Esto es lo que terminamos aplicando a lo que sería nuestro tejido facial. Si está muy tenso, nosotros estamos tensos y no nos permite libertad de movimiento. Si está muy flojo, no nos sostiene. Por lo tanto, también genera un disconfort corporal. Tenemos que buscar que esté bien equilibrado y eso es lo que realmente va a hacer que nuestro organismo funcione eficientemente. Entonces, de esta manera, podemos decir que el sistema facial sano y equilibrado, con capacidad de realizar un estiramiento libre y completo, asegura al organismo la posibilidad de realizar un movimiento de amplitud completa y sincronizada.
siempre en la búsqueda de la máxima eficacia funcional y con el mínimo gasto de energía. Entonces, ahí es donde reside la importancia de trabajar con este sistema facial. Si yo tengo un sistema facial demasiado tenso y rígido, todo el contenido interior va a estar tenso y rígido. Si mi sistema facial no tiene esta libertad de moverse con la amplitud necesaria, todo el contenido interno va a estar también con estas dificultades para moverse. Así como ya lo dijo hace 6 siglos Leonardo da Vinci, conseguir lo máximo con lo mínimo, conseguir la máxima disponibilidad corporal y la máxima amplitud de movimiento con el mínimo gasto energético. Y esto solo se consigue con un cuerpo que esté con las funciones óptimas. Todo cuerpo que tiene restricciones en el movimiento tiene un excesivo gasto de energía para cumplir una función pequeña. Un cuerpo que tiene una buena funcionalidad cumple de la mejor manera el rol que debería cumplir y el gasto energético es muy pequeño. Y ese es, en definitiva, el objetivo final. Sin embargo, el mismo sistema puede interferir en este desarrollo normal de los movimientos, porque al encontrarse restringido y bloqueado, imposibilitamos la eficiente ejecución de los movimientos. Si se considera que el material que forma las adherencias y el tejido de cicatrización es similar al de las fascias. Si alguien tiene en su cuerpo, calculo que más de uno puede llegar a tener algún tipo de cicatriz y tocan esa cicatriz, van a ver que es un tejido, todo tejido cicatrizal tiene un aumento en su componente colágeno que hace que esté un poquito más rígido. Ese tejido se equipara, es similar al tejido facial. Justamente por eso, cuando tenemos algún tipo de intervención donde en nuestro cuerpo va a quedar una cicatriz, para evitar las alteraciones del tejido facial, también tenemos que tener un tratamiento de esa cicatriz una vez que ya ha concluido el proceso cicatrizal, para evitar que este contenido de colágeno se acumule en demasía en esa cicatriz, generando una tracción facial que genera tracción en otros componentes corporales, afectando la funcionalidad de la fascia y como consecuencia todo lo que esta fascia envuelve. Según la densidad del tejido colágeno, la fascia se clasifica según su función en tejido de unión, de revestimiento, de sostén o de transmisión. Todas estas son funciones que cumple el tejido facial, según, por supuesto, como dice acá, en la densidad, o sea, la cantidad del tejido colágeno que ese tejido facial propiamente dicho, según el lugar que esté ocupando y según la función que esté cumpliendo del sistema facial. El músculo es un tejido contráctil que posibilita el movimiento. Y la fascia es el tejido conectivo intramuscular, que significa que es el tejido que va conectando los músculos para que haya una relación entre los movimientos. Por eso volvemos a recalcar el concepto de un todo. Lo que generaría este todo corporal es esta conjunción de tejido facial. Entonces, las fibras musculares como unidad funcional, por una parte, con cada contracción muscular, moviliza al sistema facial y por otra parte, cada restricción del sistema facial
afecta al funcionamiento del correcto sistema muscular. Entonces, otra vez tenemos esta relación de equilibración. Para tener un buen funcionamiento muscular necesitamos un correcto funcionamiento del tejido facial. Y si tenemos un tejido facial que está restringido, la consecuencia es que hay un sistema muscular también restringido por la relación que hay entre estos dos componentes. Antes de pasar al sistema de cadenas miofaciales y para terminar de entender el concepto de lo que es una fascia, a mí me gusta tomar como ejemplo una bolsa. Una bolsa es podríamos decir, una especie de recipiente que contiene distintas cosas adentro, que podemos guardar distintas cosas adentro. Para entender el sistema facial, vamos a ejemplificarlo a través de una bolsa de cartón y una bolsa de tela flexible, como la de lycra o de modal, ¿sí? Las telas que solemos usar en ropa deportiva, por ejemplo, que es bien flexible. Nos concentramos en la bolsa de cartón. Necesito llevar cosas y voy poniendo distintas cosas en esa bolsa de cartón y tiene una capacidad que va a estar determinada por la estructura de esta bolsa de cartón. Cuando he llenado la bolsa de cartón, no hay manera de que pueda poner más cosas dentro porque esta bolsa de cartón no tiene nada de flexibilidad. Entonces, lo que cabe está ahí bien acomodadito y eso es todo. Si por otro lado tengo una bolsa de una tela flexible, puedo ir poniendo más o menos cosas según la capacidad expansiva que pueda tener el tejido del que esté hecho el material de esta bolsa de tela. Y así es como podemos comparar al tejido facial. La bolsa de cartón con esta rigidez no me permite acomodar de otra manera lo que tengo dentro porque no tiene flexibilidad. La bolsa de tela me permitiría cambiar, adaptar que este mismo tejido de la tela se adapte al contenido que estoy poniendo dentro de esa bolsa. Entonces, así es como funciona el tejido facial. Con la falta de ejercicio, con la falta de hidratación y con la deficiente nutrición alimentaria, este tejido facial puede parecerse a esta bolsa de cartón. Con un correcto entrenamiento, bien dosificado, con las funciones corporales bien realizadas, con una correcta hidratación y con una correcta nutrición, nuestro tejido facial puede equipararse o compararse a esta bolsa de tela flexible que permite esta movilidad de todo el contenido que tiene dentro. Con este concepto un poco más claro, vamos a meternos ya en lo que sería el sistema de cadenas miofaciales. Y vamos a decir que todos los movimientos y aún las posiciones estáticas del ser humano se realizan gracias a la acción conjunta de todo lo que habíamos mencionado como estructura corporal, huesos, articulaciones y músculos. Esta biomecánica global está conectado y agrupado de forma global a través del sistema de cadenas miofaciales. Las cadenas miofaciales son circuitos de continuidad, de dirección, de planos anatómicos por donde circulan las fuerzas organizadoras del cuerpo. De esta organización se derivan tres principios. El primero, es necesario que haya una continuidad sin interrupciones para que se cumpla el primer concepto de cadena miofacial.
la continuidad se va hace este recorrido continuo. Y es necesario que pueda generar toda la coreografía del movimiento del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que en los movimientos que vamos realizando estén involucradas prácticamente todas las partes. ¿Por qué se usó el término de cadena miofacial? Por la comparación con una cadena cualquiera, eslabón por eslabón. ¿Bien? Lo que pasa en un eslabón va a repercutir en otro eslabón de la cadena. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a tratar de entender un poco más el funcionamiento a través de las 3 leyes a las cuales obedece nuestro cuerpo, y que son el equilibrio, la economía de esfuerzo y el confort, que generalmente está entendido como el no dolor. Y un poco es lo que les había mencionado recién, un cuerpo funcional y armónicamente organizado con la movilidad y la realización correcta en su función corporal, por lo que podemos decir que es funcional, tiene un equilibrio porque le resulta fácil acomodarse a las distintas situaciones y posiciones. La economía de esfuerzo es muy sencilla porque todo lo que hace lo hace con el mínimo consumo energético, y siempre el cuerpo va a estar buscando estas 3 leyes. Cuando yo me acomodo en un lugar, voy a tratar de estar cómodo. Y la comodidad la voy a lograr en muchas ocasiones mientras no tenga dolor. Muchas veces estoy sumamente incómodo en cierta posición, pero mientras no tenga dolor, a veces me puedo acomodar. Eso es lo que entendemos como confort. No me cambio la posición porque me da un poco de fiaca, no estoy 100% cómodo, tengo un mediano confort, pero como no me duele, puedo seguir sosteniendo esa posición. Entonces, toda posición corporal va a responder a estas 3 leyes. Mientras esté estable y equilibrado, mientras esté con el menor consumo energético y mientras esté medianamente confortable, pero sin dolor, voy a estar más o menos bien. Y a la vez, funcionalmente, voy a poder trabajar sobre estas leyes mucho más sencillo, porque mi cuerpo va a responder al equilibrio mucho más fácil, todo lo que haga va a ser mucho más sencillo y con menos consumo energético, y todo lo que haga me va a resultar sencillo también, por lo tanto va a ser confortable. Y siempre nos vamos a manejar con este criterio corporal. Y con respecto a esas mismas leyes, vamos a tratar de entender que el cuerpo tiene un esquema o responde a un esquema fisiológico y a uno adaptativo. A través del esquema fisiológico, el equilibrio es prioritario y las soluciones económicas, que puede ser el caso de esta imagen. Estoy equilibrado y puedo estar medianamente confortable. Entonces, me acomodo en esta posición. No hay ningún problema, a pesar de que no es la posición más saludable para el cuerpo, pero es una solución que es económica porque estoy respondiendo a las 3 leyes del cuerpo. Estoy equilibrado porque no tengo riesgo de caerme, aparente por lo menos. Estoy medianamente cómodo, pero no me duele, y estoy con un gasto energético relativamente bajo. En el esquema adaptativo, sin embargo, este esquema es más curvado. La organización del cuerpo va a tratar de conservar el equilibrio, pero va a dar sobre todo prioridad al no dolor. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra posición? En la primera, en la que estoy en la silla tradicional, a lo largo del tiempo puedo llegar a tener
algo de dolor y me voy acomodando y me voy acomodando incómodamente al no dolor y me voy adaptando a esa posición por más que no sea 100% saludable. En el esquema adaptativo, que es la imagen que está usando la silla ergonómica, es curvado. Y cuando decimos que es curvado, estamos haciendo referencia a las líneas de fuerza, a las líneas de repartición de cargas. En el esquema de la silla ven cómo la línea cae en su centro de gravedad y este centro de gravedad va a caer directamente sobre el sacro. Todo el peso del cuerpo está haciendo una presión sobre el sacro. Este sacro me va a llevar a modificar la curvatura a nivel lumbosacra con la consecuente incomodidad o molestia a nivel lumbar. En el esquema adaptativo quiere decir que estamos adaptando la posición que deberíamos tener al estar sentados a algo que sea un poco más saludable para nuestro cuerpo. Y acá podemos ver cómo la línea de fuerza sigue cayendo en el centro de gravedad, pero al tener una sutil inclinación hacia adelante del apoyo de la cadera, estoy repartiendo las fuerzas no solo en el sacro, sino que también en rodillas y en los pies. Quiere decir que la fuerza que en la silla tradicional cae netamente en el sacro, en la silla ergonómica se reparte la carga en el sacro, en rodillas y se dirige hacia los pies. Con esto vemos que se distribuyen las cargas en distintos apoyos que tiene esta persona. Por lo tanto, no es la solución más económica, pero sí es la solución más saludable. Al hablar netamente de las cadenas musculares, decimos que el trabajo corporal necesita buscar una lógica en la ejecución del movimiento, la comprensión y el respeto de las estructuras. El cuerpo humano durante la bipedestación, o sea, la postura de pie, y la marcha, el andar, están en permanente lucha contra la gravedad y están en permanente pequeños que no nos damos cuenta el trabajo que estamos haciendo para mantener el equilibrio estando de pie y estando en la marcha, en actividad, al caminar. Esto lo vamos aprendiendo y adaptando progresivamente desde el gateo. A partir del gateo vamos haciendo progresivamente la elevación hasta la bipedestación. Y es tan progresivo y se logra a través de la maduración de la musculatura y el fortalecimiento paulatino que nos va llevando a que ese fortalecimiento nos vaya haciendo lograr la postura erguida prácticamente sin que nos demos cuenta, porque es un trabajo con la progresión necesaria para ir generando las adaptaciones corporales que me permitan llegar al caminar con un esfuerzo prácticamente imperceptible. Los desequilibrios del cuerpo son los que nos hacen manejar y controlar este equilibrio. El equilibrio propio del cuerpo que acabamos de decir que lo tenemos al estar de pie y al andar, está basado en un desequilibrio, sobre todo al andar. Estoy de pie, mantengo el equilibrio. Desequilibrio para hacer un primer paso, el cuerpo activa las musculaturas necesarias para equilibrar y no caerme, y al otro paso vuelvo a desequilibrar y es un constante, una constante activación muscular de desequilibrio
y equilibración, desequilibrio y equilibración. Y con esto tenemos varios puntos importantes, como por ejemplo, la línea de la gravedad. A medida que voy logrando erguirme desde esta evolución del bebé hasta el año aproximadamente, que es cuando nos ponemos de pie, logramos el equilibrio de pie. Empezamos a entender la gravedad. Cuando hemos logrado ese equilibrio de pie, tenemos que empezar a coordinar esta acción de desequilibración y recuperación del equilibrio para poder empezar la marcha. Por eso el bebé puede pararse, pero necesita otro proceso, otro aprendizaje para empezar a marchar. Y esto tiene mucho que ver también con el peso de la cabeza. Cuando hemos visto la estructura postural, habíamos visto que 2/3 partes del peso de la cabeza están hacia adelante y 1/3 parte está hacia atrás. La línea de la gravedad, habíamos hablado, que pasa aproximadamente a la altura de la oreja, levemente por detrás de la oreja. Entonces eso hace que tenga 2/3 de mi cabeza hacia adelante y 1/3 para atrás. Por lo tanto, el peso de la cabeza siempre va a estar más desbalanceando un poquito más hacia adelante. Y ese equilibrio desequilibrio anterior alto y bajo va tensando las fascias posteriores, formando la cadena estática posterior, que tiene una cualidad de economía y propioceptividad para el reequilibrio de parte de los paravertebrales. Quiere decir que son los paravertebrales los músculos que están activos permanentemente. Cuando quiero andar, mi cuerpo cree que me puedo llegar a caer, entonces activa la musculatura posterior para que me sostenga y me reequilibre. Voy a hacer otro paso, el cuerpo vuelve a sentir este desequilibrio, vuelve a activar la musculatura y me vuelve a posicionar de manera equilibrada. Y así es más o menos como funcionaría este sistema de desequilibrio y reequilibración en la postura estática de pie y durante la marcha. Y con esto deducimos que el concepto de cadena muscular es funcional y no anatómico. ¿Y qué significa esto? Que no es tan importante los componentes de la cadena como la función que cumple. Me es mucho más relevante entender el funcionamiento de la cadena que los músculos que la componen. Las cadenas se combinan entre sí para satisfacer el control postural y se acompañan de relaciones funcionales que están tan marcadas que nos permiten considerar a todos los músculos de una cadena como si fuera uno solo. Por eso es el concepto de cadena. Los músculos vendrían a ser como cada eslabón en un lugar de la cadena, tiene repercusión inmediata o a distancia sobre otros elementos de esta misma cadena. Bien, como les había mencionado recién, pasa algo en este eslabón y no es aislado. De una u otra manera repercute en un eslabón más distante. En este caso, lo que pasa en este músculo pasa en otro músculo. Por más que aparentemente no tiene nada que ver por la distancia o por la función muscular que ese músculo cumpliría, pero con este concepto funcional entendemos que sí tiene que ver lo que pase en un eslabón de la cadena y repercute en otro de la misma cadena. Para simplificar y entender un poquito más, vamos a tratar de analizar un poquito este mapa de cadenas miofaciales. Esto nos va a ayudar a
entender un poco este concepto de funcionalidad de la cadena y esta repercusión de lo que puede pasar en un lado, por qué repercutiría en otro lado y por qué tenemos que tomar el cuerpo como un todo. Tenemos por un lado la cadena de inspiración y expiración, que es la cadena respiratoria, que tienen una acción conjunta, no pueden disociarse, por eso se la toma como una sola cadena con una doble función, que está, por supuesto, a nivel del tórax, pero influye también en el psoas, por ejemplo, por todas las conexiones a través del diafragma, que es, digamos, el punto central de esta cadena, como si fuese el más importante de esta cadena, porque es el que terminaría como comandando la función de todas las estructuras con las que se conecta. Por otro lado, tenemos la cadena de extensión, que también la podemos identificar como cadena posterior. ¿Por qué hablamos cadena posterior, pero referimos a una cadena de extensión? Porque la activación de los músculos que forman parte de esta cadena son los que me estarían posibilitando mantener esta postura erguida. Por delante vamos a encontrar la cadena de flexión. Son todos los músculos que están involucrados y que me posibilitan el cierre, el agrupamiento anterior del cuerpo. Por otro lado, tenemos la cadena de apertura, que también estaría relacionada con la cadena de extensión porque me va a posibilitar la apertura, la amplitud de mi cuerpo. Y la cadena de cierre con una relación directa con la cadena de flexión porque, como bien lo dice, me va a posibilitar este cierre, este agrupamiento del cuerpo. Y distribuimos las cadenas de esta manera para encontrarle mejor sentido, para que tenga más lógica y para poder conectar mejor las funciones que cumplen y entender mejor el por qué están agrupadas de esta manera. Las dos cadenas que consideramos profundas son la cadena de inspiración y la de expiración, que hemos dicho que trabajan en bloque, no pueden disociarse. Y después tenemos las cuatro superficiales, que son la de extensión, la de flexión, la de apertura y la de cierre. A su vez, tenemos, como habíamos visto en el mapita anterior, que tenemos las frontales y, digamos, de frente y de atrás, a la cadena de flexión y la de extensión. Y las laterales son las de apertura y las de cierre junto con la cadena respiratoria. Vamos a ver un poquito en esta clasificación las cadenas superficiales. Hemos dicho, las profundas son el bloque de cadena respiratoria y las superficiales son las otras. Dentro de estas cadenas superficiales tenemos las dinámicas. Las cadenas dinámicas son las de extensión y apertura. La mayoría de los componentes musculares de esta cadena son músculos dinámicos. Son responsables en su mayoría de los movimientos de extensión, de abducción y de rotación externa. Como son la de extensión y la de apertura, están relacionadas con todo lo que hace al crecimiento del cuerpo. Abrir, extender, abrir y llevar hacia afuera, ¿sí? Entonces, extensión, abducción, separación y rotación externa, hacia afuera. Por eso englobamos en estas cadenas superficiales a la de extensión y la de apertura, que son los que facilitan estos movimientos de extensión, de abducción y de rotación externa. Estas cadenas superficiales que tienen un predominio
en la función de estos músculos en donde deberíamos involucrar más el trabajo de fuerza. Quiere decir que están más relacionados a estos músculos que son fácilmente debilitables. ¿Bien? Entonces son músculos en donde deberíamos trabajar en mayor medida estas prestaciones de fuerza. Los músculos más importantes que están incluidos dentro de la cadena de extensión son los paravertebrales y vamos encontrando la lógica de esta extensión. Me ayudan a mantener la postura erguida. Son los paravertebrales, el glúteo menor, el semitendinoso, el semimembranoso, el sóleo y la fascia plantar. Todos estos son músculos que se activan para que yo pueda mantener la postura erguida. Y con respecto a la cadena de apertura, encontramos al trapecio, al serrato, a los oblicuos, a los pelvitrocanterios, al bíceps femoral, a los peroneos y al gemelo externo. Son los que me llevan a trabajar, sobre todo en las abducciones y en las rotaciones externas. Dentro de estas cadenas superficiales también están las cadenas estáticas. Estas cadenas estáticas nos llevan en su mayoría a la flexión y al cierre. Están conformados por la mayoría de los músculos estáticos. Son los responsables de atraer los objetos hacia sí, gracias a movimientos de flexión, de abducción y de rotación interna. Todos los movimientos nos llevan a flexión y al cierre. Son lo contrario de las cadenas que acabamos de ver. Y fíjense cómo esto nos va llevando todo a que tengamos que trabajar de manera equilibrada para poder lograr la armonía corporal. En este sentido, como llevan todo al cierre, a la abducción y rotación interna, todo al agrupamiento, son músculos en donde la prioridad debería ser entrenar la flexibilidad. Y vamos a ver de qué músculos se tratan. En su mayoría, esta cadena incluyen a la de flexión, que está marcada por esta franja anaranjada. Vamos a los rectos abdominales, al periné, que está periné, piso, suelo pélvico, los aductores, el gemelo interno y el abductor del primer dedo. Fíjense que en la lógica de esta cadena, todos estos músculos actúan más o menos de esa manera. Del cuello a la flexión, abdominales a la flexión, los aductores a la aducción y vamos hacia la rotación interna. Y con respecto a la cadena de cierre, tenemos el macetero, el esternocleidomastoideo, el pectoral mayor, los oblicuos, los dorsales, el tensor de la fascia lata y los tibiales. Todos músculos que de una u otra manera nos llevan al agrupamiento o al cierre. Y por último, encontramos las cadenas profundas. Son cadenas estáticas superiores y son la inspiratoria y la expiratoria. Son cadenas sinérgicas e interdependientes. Acuérdense el concepto de sinergia que habíamos trabajado antes, es la coordinación perfecta y prácticamente contraria entre una y otra función. En este caso, inspiración y expiración. Por eso son acciones antagónicas, o sea, contrarias. La cadena inspiratoria es posterior, o sea, trabaja más hacia atrás, y la inspiratoria posterior y la expiratoria es anterior.
son la base del funcionamiento de nuestro cuerpo porque representan a la respiración, una acción vital, ¿bien? Entonces, son dos cadenas que las podemos analizar de alguna manera separadas para facilitar la comprensión, pero no hay posibilidad alguna de disociarla. Por eso decimos que son interdependientes. Una depende directamente de la otra. La acción de una condiciona la acción de la otra. Estas cadenas profundas no las vamos a separar porque por esta conjunción y coordinación sincronizada que tienen, y las vamos a nombrar como el etmoides, los músculos que intervienen en estas cadenas, el largo del cuello, el transverso espinoso, la fascia mediastínica, el diafragma, el transverso abdominal, el psoas, el periné o piso pélvico y el cuádriceps. Todas estas musculaturas influyen en la mecánica respiratoria. Por eso, de una u otra manera, condicionan a la respiración. Y por eso, trabajar en la respiración va a facilitar la funcionalidad de estas cadenas, y esta funcionalidad va a repercutir también en el buen funcionamiento corporal. Estas cadenas estáticas superiores, con respecto a la cadena inspiratoria, tiene una tendencia a sufrir una gran sobrecarga en personas sedentarias por su naturaleza tónica. Cuando habíamos visto en la clase de musculatura estática y dinámica, habíamos visto que la musculatura estática, representada por su musculatura o por su acción tónica, tendía a sobrecargarse con la falta de movimiento o de actividad. La cadena de inspiración tiene su naturaleza tónica, entonces en personas sedentarias suele estar tensa. Entonces debemos ser muy cuidadosos en procurar en las sesiones que estamos brindando trabajar sobre el estiramiento y la relajación, sobre todo del diafragma, pero de su naturaleza tónica, o sea, de identificar el tono intenso que puede tener el diafragma y tratar de ir soltando y relajándolo para mejorar esta función. Y como hemos visto, la serie de musculatura que está asociado a esto, sería ideal incluir ejercicios de relajación escapular, con los movimientos que hemos visto para el trabajo de la cintura escapular, y de hombros, y una mayor visualización y corrección de la higiene postural. Cuando hay un hipertono a nivel de la cadena inspiratoria, producto del sedentarismo, eso es porque no estimulamos la respiración con un aumento de la frecuencia respiratoria, que es lo que nos propone la actividad física. Al empezar a hacer ejercicio necesitamos tener un aumento de la frecuencia respiratoria, que es lo que nos va entrenando la mecánica respiratoria y nos va obligando este aumento de frecuencia respiratoria a movilizar la respiración. Al no tenerlo en una persona sedentaria, esta mecánica respiratoria se mueve muy cortito. Ese movimiento muy cortito hace que vaya perdiendo flexibilidad la mecánica respiratoria y por eso se va tensando. Por eso tiende a la sobrecarga y tiende al hipertono. Al mantenerse tenso por estas respiraciones cortitas, no tiene esta flexibilidad y amplitud de movimiento que lo da el ejercicio con el incremento de la frecuencia respiratoria y la amplitud de la cantidad de aire que inspiro
y la cantidad de aire que por lógica debo exhalar. Los músculos tónicos de estas cadenas tienen una mayor predominancia de fibras lentas de tipo 1 o rojas, por lo que son de gran resistencia muscular y tendencia a la sobrecarga y al acortamiento muscular, que eran las características de la musculatura tónica. Y con respecto a la cadena expiratoria, vamos a decir que durante la expiración descienden las costillas, sobre todo las 6 primeras, después las siguientes 6 y finalmente desciende el vientre, o sea, el abdomen podríamos decir como que lleva hacia el hundimiento. Educar a respirar adecuadamente nos va a permitir ganar esta elasticidad en el diafragma y esta elasticidad del diafragma también nos va a favorecer en la liberación de las tensiones acumuladas por la naturaleza tónica de esta cadena, va a soltar los bloqueos emocionales que también guardamos a nivel del diafragma por el estrés, por la poca, mala o deficiente gestión de nuestras emociones, que contenemos el aire, contraemos el diafragma y vamos tensando todo eso, porque todo lo emocional también está ligado a la activación del diafragma. Entonces, también trabajar sobre esta liberación del diafragma inconscientemente, mejor si es conscientemente, pero sin darnos cuenta, nos va a permitir poder liberar un poco esa tensión por sobrecarga emocional. Entonces, ¿qué es lo que debemos incluir en nuestras pausas? Tratar de que el trabajo que hagamos sea integrado. Si bien son muy cortitas las pausas que vamos haciendo, no vamos a poder poner todo en una misma pausa, en una misma sesión, pero sí podemos tratar de que este trabajo integrado se maneje con cierta coherencia entre una pausa, la siguiente y vaya teniendo todo sentido y se vaya como armando a lo largo de las distintas sesiones la coherencia de lo que queremos transmitir. Entonces, este trabajo integrado, vamos a tratar de que haya un equilibrio entre el trabajo de musculatura tónica y fásica, incluso mayor en la fásica en caso de esta descompensación muscular. ¿Por qué en la fásica? Porque es la que pierde fuerza. La musculatura tónica es la que está en tensión, la fásica es la que pierde fuerza. Al trabajar en la reestructuración postural, vamos a buscar el equilibrio, pero le vamos a ir poniendo un poquito más de énfasis a la musculatura fásica para, en el ejemplo que habíamos dado de la zona torácica, del desequilibrio dorsal, que decíamos activar la musculatura dorsal me vuelve a reequilibrar mi postura, activar esta musculatura dorsal para reequilibrar la postura. Por otro lado, me está trabajando también sobre la flexibilidad anterior o de pectorales y voy trabajando ese equilibrio que necesito para reestructurar la postura. Vamos a trabajar en un mayor estiramiento y relajación en general, especialmente en la musculatura implicada, así como en las principales cadenas tónicas. La musculatura tónica se debe seguir entrenando y la musculatura fásica se debe seguir estirando. Quiere decir que no porque la fásica se debilite, solamente voy a trabajar en fuerza y en tonificación para que tenga un equilibrio correcto. Esa musculatura fásica, además de trabajar en la tonificación, en la fuerza, también debo equilibrarla con estiramiento. Y cuando trabaje en la musculatura fásica, que es la que está cortada, además de trabajar el estiramiento,
no por eso voy a dejar de lado el comportamiento de fuerza o de tonificación. Siempre voy a buscar el equilibrio. Una musculatura que está hipertonificada, voy a seguir trabajando sobre la fuerza y el tono, pero el predominio va a ser la flexibilidad. Una musculatura que está debilitada, voy a seguir trabajando para conservar la flexibilidad o la movilidad que pueda tener, pero la prioridad va a ser el trabajo de fuerza. Entonces, estiramiento y relajación va a ser la prioridad de la musculatura tónica. Fuerza y contracción va a ser, y tonificación va a ser la prioridad en la musculatura básica. Voy a prestar atención y corrección a los hábitos posturales antes, durante y después de las sesiones. Entonces, voy a ir trabajando sobre lo que pueda transmitir para ir generando hábitos, porque voy a hacer una pausa con una intervención de 10 a 15 minutos, pero si después vuelve a estar 6 a 8 horas mal sentado, encorvado y trabajando en la computadora, esos 10 minutos son totalmente insignificantes. Si voy generando la conciencia poco a poco y trabajando sobre el hábito postural en la instancia de todas esas horas de trabajo, ahí es donde realmente vamos a poder ver si esta intervención da resultados o no. Vamos a buscar también ejercitar estas zonas musculares olvidadas que a veces no le prestamos la suficiente atención y tienen mucha relación con una buena postura y salud, como por ejemplo el acortamiento pectoral. Creemos que esta proyección de hombros hacia adelante es propio de el tipo de cuerpo con el que vemos a esa persona. No, es algo que se puede ir corrigiendo poco a poco y se puede ir mejorando esta situación postural y devolviéndole la salud y disminuyéndoles algunos dolores que por equilibración de esa postura y por esfuerzo que hace el mismo cuerpo para tratar de mantener esa postura erguida de la mejor manera posible, va acumulando en esas tensiones dolorosas. Si es posible, podemos detectar estas descompensaciones como la hipercifosis, la hiperlordosis, la proyección de la cabeza hacia adelante, la tracción anterior de hombros, la antepulsión anterior de hombros, todas esas cosas que podemos ir viendo y podemos ir haciendo esas intervenciones para que esta persona también pueda percibir su postura, puede identificar esto que nosotros le podemos transmitir y con esa conciencia sobre lo que ve, va a poder tomar conciencia sobre lo que siente en su cuerpo en esta diferencia de tener la antepulsión de hombros o tener los hombros hacia atrás y tener la activación de la zona posterior para que me pueda llevar la musculatura hacia atrás y que lo vaya sintiendo. Y a medida que lo va sintiendo, vamos ganando conocimiento propioceptivo y esa es la manera en que vamos a ir reeducando corporalmente. Si en el caso de detectar estas descompensaciones vemos que son de tal magnitud que no nos va a permitir corregir o ayudar a trabajar esta corrección, podríamos informarle a la persona para que busque la ayuda necesaria y podríamos tal vez recomendarles profesionales idóneos que puedan trabajar de la manera más eficiente para ayudarlos en algo que no estaría a nuestro alcance. La verdadera flexibilidad, la verdadera soltura y la verdadera funcionalidad corporal puede ser alcanzada solo cuando todos los músculos son uniformemente desarrollados. Y esto lo terminamos entendiendo con, otra vez, el equilibrio. Si tengo mucho tono en una musculatura y poco tono en la otra musculatura,
se va generando este desequilibrio que no me permite que mi cuerpo sea funcional y eficiente. Hasta aquí nuevamente con esta clase. Espero que las dudas que surjan me las puedan consultar y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.